Destaca el presidente Enrique Peña Nieto el compromiso de los empresarios con México. Rechaza el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que el cese de Santiago Nieto de la FEPADE haya sido una decisión política. El Senado citará a Alberto Elías Beltrán para que explique los motivos de la remoción de Santiago Nieto. Un juez concede un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para no ser extraditado a Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al sector salud por su apoyo durante la emergencia por el sismo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, descarta expropiaciones en predios colapsados. En el mundo, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, amaga con disolver el Parlamento catalán. Puigdemont responde que es un ataque a la democracia. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo repite como el mejor del mundo al recibir el FIFA The Best 2017. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a México al Día. Mi nombre es Leticia Carvajal Arellano y en nombre del titular de este espacio informativo, mi compañero Gustavo Rentería, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión del lunes 23 de octubre de 2017. Comenzamos con la información y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE fue una determinación técnica y no política. En días pasados, el extitular hizo declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones a su cargo, lo cual violenta diversos principios de nuestro nuevo sistema de justicia penal, como es la presunción de inocencia y debido proceso. Adicionalmente, todo esto impacta de manera directa una presunta violación al Código de Conducta Ética de la Procuraduría. Elías Beltrán precisó que la destitución no solo se realizó por las declaraciones sobre la presunta presión de Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos, supuestamente vinculado con la empresa brasileña Odebrecht, sino también por otras revelaciones en cuanto a investigaciones de candidatos independientes. Por su parte, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, publicó este fin de semana un documento que dijo es el que envió en agosto a la ahora extitular de la FEPADE, Santiago Nieto. Y es que el fiscal denunció la semana pasada que Lozoya Austin lo presionó para declararlo inocente de canalizar dinero de Odebrecht a campañas políticas y disculparse por la indagatoria. Sin embargo, de acuerdo con Lozoya, solo pidió a Nieto Castillo informarle si existe alguna imputación hacia su persona en la investigación de la Fiscalía en el caso de Odebrecht. Además, solicitó ser llamado a declarar en la calidad en la que se encuentre en la indagatoria. Y el presidente del Senado, Ernesto Cordero, informó que será la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta la encargada de determinar cuándo citará a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, y a Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, para que exponga sus posturas luego de la destitución de Nieto Castillo. Lo anterior, bueno, pues con el objetivo de que los senadores definan si objetan o no que Santiago Nieto haya sido removido de su cargo el viernes pasado. Nosotros vamos a votar en función de lo que se exponga en el Pleno. No podemos tampoco anticipar ningún juicio. Nuestra posición ha sido que es inconveniente lo que pasó con la remoción, pero tenemos que escuchar los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la remoción y sobre todo escuchar a Santiago Nieto. El Senado tiene que allegarse información de toda índole para poder tomar la decisión correspondiente, ¿sí? ¿Cuál es esa información? Pues la que brinde en vía de garantía de audiencia el destituido y la que brinde el titular, el encargado del despacho. En cuanto a los tiempos para que ocurran estos encuentros, los coordinadores del PAN, PRD y el Partido del Trabajo aseguraron que no se precipitarán. Hemos solicitado a los senadores de todos los grupos parlamentarios objetividad en este proceso que tendrá que desarrollarse, solicitando su presencia para que en el transcurso de los siguientes 10 días se desahogue el procedimiento relativo a este asunto. Hemos acordado
que buscaremos los tiempos, ¿sí? No tenemos por qué precipitarnos, en efecto. No tendría por qué ser mañana mismo que se diera esta discusión. Es un asunto muy delicado que tiene que tratarse sin precipitaciones, con los elementos legales suficientes para que esto se trate con la seriedad que tiene que tratarse. Santiago Nieto envió una carta a Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado. En el oficio solicitó a la Cámara Alta que inicie con los trámites necesarios para que los legisladores expresen en votación abierta si objetan o no su destitución como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Acusó que no le informaron los motivos por los cuales fue separado del cargo y tampoco se le dio más bien oportunidad de defenderse. Y el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, obtuvo un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos. Se trata de una suspensión provisional interpuesta por la defensa del exgobernador bajo el argumento de que se falsificaron documentos y testigos. Con esto se otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la PGR un plazo de 48 horas para rendir un informe al respecto y brindar las pruebas de autenticidad. La audiencia incidental será el 26 de octubre. Y en el marco de la celebración del Día del Médico, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al sector salud por su apoyo en las labores de emergencia tras los sismos de septiembre. La amplia, oportuna y eficaz respuesta del sector salud para atender a los heridos, así como para controlar los riesgos para evitar brotes epidémicos. Reconozco y agradezco el trabajo comprometido de los más de 31,000 médicos, paramédicos, personal de enfermería, promotores de la salud, brigadistas, psicólogos y personal de apoyo que prestaron sus servicios en las entidades que así lo requirieron. Asimismo, agradeció la valiente decisión de muchos equipos médicos que no cancelaron las intervenciones que efectuaban al momento de los sismos. A pesar del abrupto movimiento del suelo, la caída de objetos o la interrupción de la energía eléctrica, completaron con éxito las operaciones que llevaban a cabo, incluidas algunas de alta especialidad. Me gustaría destacar el ejemplo de los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, Luis Felipe Gordillo y Axel Sánchez, quienes concluyeron las complicadas cirugías que realizaban aquí en la Ciudad de México, salvando la vida de sus pacientes. El presidente informó que 53 instalaciones de salud resultaron con daños mayores y 325 con daños menores y se requerirá una inversión cercana a 4.500 millones de pesos para su rehabilitación, la cual ya está en marcha, lo dijo. En la ceremonia, el presidente Peña Nieto entregó el reconocimiento al Mérito Médico 2017 al doctor Roberto Tapia, director general de la Fundación Carlos Slim. Y en más información, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong recorrió la comunidad de San Pedro Tianguismanalco, esto en Puebla. Ahí revisó las labores de reconstrucción en la entidad luego de los sismos de septiembre. Informó que más de 1.800 edificaciones resultaron dañadas entre escuelas, centros de salud, hospitales y también casas. Dijo que la próxima semana comenzará la entrega de apoyos ahí en Puebla. Empiezan a entregar ya las tarjetas, una tarjeta en apoyo económico para liberarlo de cajeros y otro para poder hacer un intercambio por materiales para la autoconstrucción con todo el apoyo técnico que se requiera para que sean bien hechas estas nuevas edificaciones, estas nuevas viviendas. También reiteró que continuará el apoyo en todos los estados afectados. Escuchemos. No habrá de ninguna manera a nadie alejado de todo el apoyo y respaldo de los gobiernos, de las 3 órdenes de gobierno, que así se ha dispuesto para que puedan recuperar su tranquilidad y la vida normal, que es el deseo de todas y todos nosotros. Hacemos un corte y regresamos en un momento.
Gracias por continuar con nosotros en México al Día. Vamos a más información y la Secretaría de Educación Pública y las Fuerzas Armadas de México firmaron un convenio para que militares y sus familias obtengan una beca y así puedan terminar sus estudios. Las Fuerzas Armadas son el baluarte de la República y de la libertad, afirmó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Estas grandes instituciones han sido el pilar de construir un Estado que ha caminado en paz, un Estado que ha buscado y cada vez ha encontrado con mayor fuerza su libertad. Ustedes son la columna vertebral de la República y de su libertad. Durante la firma de convenio de colaboración entre la SEP y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Nuño Mayer también reconoció las labores castrenses durante los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. Y todo México fue testigo del trabajo incansable. Gracias a su trabajo se pudo, de manera muy rápida, poder auxiliar a quien requería auxilio y hoy, gracias a ellos, podemos estar haciendo un trabajo de reconstrucción extraordinario y necesario para todo el país. El convenio firmado con los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, permitirá a soldados, marinos y pilotos, así como a sus familias, recibir becas económicas para continuar sus estudios. Emprender acciones que promuevan la iniciación, conclusión o continuación de estudios en todos los niveles del personal militar, así como de sus derechohabientes. La educación es la fuerza transformadora de cualquier sociedad y de toda nación. Con este acto, damos un paso hacia la consolidación de un sistema educativo militar y naval de mayor alcance y con carácter integral. También contempla la asesoría técnica pedagógica para mejorar los planes de estudio en las universidades navales y del Ejército, así como la realización de conferencias y talleres. Para México al Día, Antonio López. Y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, indicó que no habrá expropiación en los predios donde se ubican los edificios que colapsaron en el sismo del 19 de septiembre. Explicó que se privilegiará que las personas mantengan su patrimonio y quienes habitaban ese tipo de inmuebles próximos a demoler, se les brindará apoyo financiero para que recuperen su vivienda. No se trata de que el gobierno llegue y les expropie y que después nos volteemos a ver cómo construimos con alguien más. Se trata de acompañarlos a ellos y que ellos mismos puedan tener, con una potencialidad razonable y aceptable, puedan tener un esquema financiero que permita la reconstrucción del inmueble, pero que permita también una reconstrucción de su economía propia. Y la Universidad Nacional Autónoma de México realiza mesas redondas de diálogo para analizar cuáles fueron los aspectos y fenómenos más destacados durante los sismos pasados. Los especialistas resaltaron la participación activa de los jóvenes, la solidaridad de la sociedad, así como el tiempo de respuesta de los políticos mexicanos. En suma, es la ausencia de Estado lo que ha ido alimentando la idea de autosuficiencia de la sociedad civil, lo cual puede resultar riesgoso, por un lado, en el sentido de que es necesario hacer que ese Estado asuma sus responsabilidades, tanto en la producción social del desastre como en dar solución a las consecuencias del mismo. Si queremos que este 19 de septiembre sea tan parteaguas como lo fue el de 85, tenemos que voltear a ver y a trabajar de esa otra forma, y con aquellos cuya voz hasta hoy no hemos escuchado. Y mire, otro de los sectores afectados por los sismos fue el eclesiástico. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, 996 iglesias resultaron dañadas. Se informó que los recintos religiosos serán restaurados gracias a las donaciones que ya llegaron a 17.300.000 pesos. El donativo del Papa tendrá que pasar por el Consejo de Presidencia para su aplicación. Lo mismo lo de Caritas igual. En primer lugar se toma en cuenta a los obispos de las diversas zonas afectadas del país. Como sabemos, estamos llegando a 20 diócesis, a 10 estados del país. Una vez superada la emergencia, se pasará a la etapa de reconstrucción y restauración, por lo que se hizo un llamado a seguir donando. A que no detengamos la ayuda prolongada en esta emergencia.
Si hace un momento mencioné que la reconstrucción iría hacia 3 años o más, quiero reiterarles que la emergencia mínimo tarda 6 meses y apenas hemos pasado un mes. Y en más información, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Banco de México, firmaron 5 principios para fortalecer la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano. Entre estos puntos se encuentra el compromiso de adoptar y mantener políticas que identifiquen, evalúen, prevengan y mitiguen riesgos. También promover el intercambio de información y fomentar la cultura de ciberseguridad. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que por primera vez se cuenta con una estrategia nacional en la materia. Sumando nuestros esfuerzos, lograremos que sean cada vez más amplias las ventajas y cada vez menores los riesgos del desarrollo tecnológico y del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito financiero. No podemos ni debemos permitir que estos avances sean usados en contra de la población por los cibercriminales. Unidos podemos ponerle un alto y lograr que las nuevas tecnologías sean parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social. En su oportunidad, Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, advirtió que el sistema financiero tiene 65% más probabilidades de ser víctima de un ciberataque. Más o menos la cuenta que tenemos ahí es como de unos 150 millones de pesos en ataques a toda la industria en los últimos 2 o 3 años, sobre todo a bancos. Son los más vulnerables. Y en más información, la organización Mujeres al Frente Reconstruyendo México celebró su primera reunión de trabajo a la que denominaron Mesa Política. En ella se hicieron varias propuestas en favor de las mujeres. El derecho a participar en política, a gobernar, a legislar y también a cambiar las leyes y a generar las políticas públicas que de manera urgente las mujeres necesitamos en este país, sobre todo en temas como los feminicidios y los diferentes tipos de violencia. Claudia Castelo, secretaria general de Igualdad de Género del PRD, dijo que estos comentarios que se recaban de la sociedad civil serán incorporados a la propuesta de gobierno de coalición que se generará desde el Frente Ciudadano por México. Y en el marco de los esfuerzos para combatir el cáncer de mama, el IMSS anunció la compra de 56 mastógrafos. Esto representa una inversión de 150 millones de pesos. Hoy estamos anunciando la compra de 56 mastógrafos adicionales a los 98 que teníamos. Es una inversión de 150 millones de pesos. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos ampliando la capacidad de mastografías, pero también ampliando la tecnología con la que hacemos las mastografías. Esto lo dijo Miquel Arriola, director del IMSS, al encabezar la inauguración de la expo Mi Lucha es Rosa, esto en la explanada del Auditorio Nacional, donde se realizarán 500 mastografías gratuitas. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, todavía tenemos mucha más información para usted. Quédese con nosotros. Vamos a la información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aseguró que esa será su decisión si no llega a un acuerdo que beneficie a su país. Estamos renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tienen una elección en estos momentos y otras cuestiones. Pero en algún punto o se renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que sea justo para los Estados Unidos o se termina. Es muy sencillo. Ahora vámonos a España, donde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció que se iniciaron los trámites para poner en marcha el artículo 155. Con ello se tomarán una serie de medidas como asumir el control administrativo de Cataluña, disolver el Parlamento de la región autonómica y convocar elecciones en un plazo no mayor a 6 meses. La activación total del artículo deberá ser aprobado por el Senado. De lo que se trata es de abrir una nueva etapa en la cual la ley se respete, los derechos de la gente se preserven, se recupere la convivencia, el bienestar y el empleo de las personas. Ese es el objetivo de esa nueva etapa. Por
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitó una sesión del Parlamento catalán porque dijo las acciones del gobierno central son un golpe a la democracia. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana, si triunfa todo eso, el daño a la democracia y por tanto a los ciudadanos será muy severo. También pidió que la estrategia para enfrentar al Estado español se defina en el Parlamento catalán. Y este fin de semana se realizaron elecciones legislativas en Argentina y en Japón. En el país sudamericano, el partido oficialista Cambiemos ganó en los principales distritos electorales. Con ello, el presidente Mauricio Macri se hizo de una victoria frente a la oposición encabezada por la expresidenta Cristina Fernández, que también obtuvo una curul en el Senado. Mientras tanto, en la nación asiática, el partido del primer ministro Shinzo Abe obtuvo una decisiva victoria en la Cámara Baja. Ante esto, prometió que aplicaría fuertes medidas contra Corea del Norte por sus últimos ensayos balísticos. Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, realizó una visita sorpresa a Afganistán. Desde ahí aseguró que el gobierno de su país está tratando de entablar diálogos de paz con los talibanes moderados, a quienes ofreció un lugar dentro del gobierno afgano si se comprometen a renunciar al terrorismo y dejar las armas. Y este lunes, Nicaragua suscribió el Acuerdo de París al que había rehusado adherirse inicialmente, esto ya que lo consideraba el único instrumento internacional que ofrece las condiciones para enfrentar el calentamiento global. De esta manera, Estados Unidos y Siria son los únicos países que están fuera de este pacto global. Estamos de regreso en México al Día y al inaugurar la 15ª edición de México Cumbre de Negocios en San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la inversión extranjera directa acumulada en lo que va de su administración asciende a 156,000 millones de pesos. Dijo que esta y otras cifras relevantes son gracias a que el país se atrevió a cambiar y de la confianza que proyecta al mundo. Como un destino donde las inversiones florecen, como un destino que tiene, entre otras características, certidumbre, apego al Estado de Derecho y, por supuesto, en temas en los que aún nos falta avanzar de manera más significativa, como lo es la seguridad. Por otra parte, el presidente Peña Nieto agradeció al sector empresarial las donaciones que realiza para la reconstrucción luego de los sismos de septiembre. El manejo y destino de los recursos privados para la reconstrucción está exclusivamente en manos de las instituciones que recaudaron estas instituciones. En pocas palabras, el Gobierno de la República está acompañando la labor del sector privado, orientándoles. Por último, dio la bienvenida al debate que enriquecerá una agenda de trabajo en torno a las elecciones que se celebrarán el próximo año. Y en el marco de esta cumbre de negocios, mi compañero Gustavo Rentería, titular de este espacio, sostuvo una conversación con Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. Vamos a escucharla. Aprecio que siempre el titular del Ejecutivo potosino, el gobernador Juan Manuel Carreras, acepte platicar con este reportero. Señor gobernador, ¿cómo ha estado? Gusto saludarlo. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias y te aprecio mucho que tengas la amabilidad de estar en San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, señor gobernador. Es la 15ª reunión que yo creo que reúne a la clase empresarial de Latinoamérica. Sin duda alguna, la reunión de negocios más importante de México, que organizado tradicionalmente el querido amigo Miguel Alemán y su hijo Miguel Magnani. ¿Qué significa para San Luis que hayan decidido que aquí sea la sede? Primero, es un gusto que por primera vez podamos hospedar
en San Luis Potosí una reunión de esa naturaleza. El hecho de que creo que acompaña muy bien es que San Luis está viviendo un momento interesante de desarrollo económico. Se han comportado muy bien los indicadores de crecimiento en los últimos 2 años. Traemos buen crecimiento económico por encima de la media, buena generación de empleos, buena inversión. Entonces, bueno, creo que también nos anima mucho, porque el hecho de que se celebre aquí esta cumbre de negocios, como tú dices, es sin duda la más importante de Latinoamérica, aunque ya sus alcances, pues la verdad es de que ya con lo que es la globalización, pues estamos hablando también de que participan personas, por ejemplo, de Asia, y también, inclusive ayer estuvo aquí el ministro ruso de Industria y Comercio. Entonces, me parece que existe un creciente interés sobre cómo México puede discutir lo que está ocurriendo en el mundo y a partir de eso perfilar su lugar también en este sentido para los próximos años. Mira, yo creo que ahorita México enfrenta en este momento 2 grandes, vamos a llamarle retos. El hecho de resolver adecuadamente su tema de política interna, el tema electoral que tenemos hacia el 2018, pero también el tema de enfrentar un nuevo entorno internacional a través del cual se manejan las relaciones internacionales de comercio y de financiamiento en el mundo, pero también con un cambio en lo que viene a ser cómo estamos viviendo una nueva manera de producir. Las manufacturas con esto de la generación 4.0 pues están cambiando. Entonces, no solamente traes un tema de relacionarte adecuadamente con el entorno mundial para tener reglas claras para el comercio, sino que además tienes que transformar tus estructuras para seguir siendo competitivo. Ese es el reto que tenemos y eso es lo que se está discutiendo. Le preguntaría, en torno a esta cumbre de negocios, la 15ª que organiza la familia Alemán, ¿por qué es momento de invertir en San Luis Potosí? Mira, yo creo que lo que tenemos es un tema en donde se están fortaleciendo no solamente los patrones de proveeduría, es decir, ahorita lo que tú empiezas a ver es que existe más cadenas de productividad bien enlazadas que entonces te generan más inversión y más empleo. Y eso hace que exista un mercado interno interesante. Inició en su primera respuesta el gobernador Juan Manuel Carreras hablando de la incertidumbre, el reto que tenemos los mexicanos en 2 vertientes. El tema político, vamos a elegir el 1 de julio del próximo año 500 diputados federales, 128 senadores de la República, habrá elecciones en 9 estados del país, en 29 entidades habrá movimientos electorales y vamos a escoger al sucesor de Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, es el tema de la cumbre, ¿nos vamos o no nos vamos del NAFTA? ¿Qué sucederá? ¿Nos levantamos de la mesa? ¿La dignidad está por arriba de los negocios? Las 2 vertientes, la económica y la política. Pero usted va a sortear cualquiera de las 2. Lo que suceda, usted va a seguir siendo gobernador. Pues sí, ojalá, y ojalá en ambos tengamos las mejores condiciones posibles para seguir trabajando y rindiéndoles buenos resultados a los potosinos. Le agradezco mucho que haya platicado con este reportero, señor gobernador, y mucha suerte en los próximos minutos. Estará aquí, ya le decía al auditorio, el titular del Ejecutivo, y continúa todavía el día de mañana esta 15ª cumbre de negocios. Así es, Gustavo. No, pues muchas gracias a ustedes. Primero por estar en San Luis Potosí, por su interés por nuestro estado y por supuesto por estar participando en esta importante edición de la cumbre de negocios. Le agradezco mucho, señor gobernador. Gracias, Gustavo. Muy amable. Continuamos. Ya está lista mi compañera Flor Hurtado con la información nacional. ¿Cómo estás, Flor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leti, qué gusto tenerte por acá. Auditorio de México al Día, también los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y mire, ante los recientes feminicidios en el estado de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó que se active la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad. En un oficio dirigido al Instituto Nacional de las Mujeres, la CNDH explicó que el objetivo es que las autoridades poblanas atiendan de manera efectiva la problemática. Los últimos feminicidios, recordemos que
que se registraron en esta entidad fueron los de Mara Castilla, presuntamente asesinada por un conductor de Cabify, y el de Mariana Fuentes, estudiante de la UAP, cuyos homicidas viajaban a bordo de un auto registrado en la plataforma Uber. Y sobre esta misma problemática, el gobierno de Puebla presentó la estrategia Una vez por todas, con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Dicha campaña cuenta con 4 ejes estratégicos, entre ellos destaca la creación de una ley contra el acoso y hostigamiento sexual, así como el lanzamiento de una app con el hashtag Entre Nosotras Nos Cuidamos. Esto pues para frenar la violencia y generar redes de protección mientras las mujeres se transportan de un lado a otro en dicha entidad. Pues la violencia contra las mujeres no responde a la forma en que se visten, al transporte en que usan o al derecho que tienen de ejercer su libertad. La violencia de género es un problema predecible que está arraigada en la desigualdad de género, en la discriminación y los estereotipos. Prevenirla y erradicarla está en todas y todos. Es momento de ir un corte. Más adelante también le tengo información sobre otro caso relacionado a violencia de género. Es momento de ir un corte, vamos y regresamos. Y estamos de regreso con más información nacional aquí en México al Día. Ya le adelantaba que íbamos a hablar de otro caso de violencia en contra de la mujer. Vamos a Guerrero, porque ahí la activista Indira Sánchez Sandoval denunció que el pasado 16 de septiembre fue violada por un policía en el municipio de Tlapa de Comonfort. La Fiscalía del Estado informó que ya se investiga el presunto delito, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos. Sobre este caso, la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro condenó los hechos y exigieron al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que destituya de manera inmediata a las y los funcionarios omisos y también a los que violentaron los derechos de la activista. Y vámonos a Tabasco, porque ahí abatieron a Sergio Mesa Flores, alias El Sorullo. Las autoridades informaron que el rey de los huachicoleros, como también era conocido, perdió la vida durante un enfrentamiento contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Este sujeto estaba identificado como líder de los Zetas en el estado. Además, las autoridades lo señalaban como el principal generador de violencia en Tabasco y Veracruz, y es que estaba relacionado con diversos homicidios, cobro de piso y robo de hidrocarburos. Y de Tabasco nos vamos al norte de la República Mexicana. En Coahuila detuvieron a Salomón Ayub, alias El Monchis, quien ordeñaba ductos de Pemex en el municipio de Matamoros. El arresto se logró gracias a un operativo del grupo Fuerza Coahuila. En dicha acción también capturaron a 2 personas más y aseguraron una pipa con gasolina, un arma de fuego, así como dinero en efectivo. Todo fue puesto a disposición de las autoridades. Cabe mencionar que El Monchis es sobrino de Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono Muñoz. Él fue detenido en España por lavado de dinero y narcotráfico. Y cerramos en Tultitlán, Estado de México, porque ahí se registró un incendio en una empresa de destilados y bebidas alcohólicas. Las llamas se extendieron a 2 fábricas, una de ellas dedicada a la producción de aceites y anticongelantes para vehículos. Un hombre de 43 años fue rescatado con quemaduras de 3er grado y trasladado al Hospital de Traumatología del IMSS. Después de varias horas, elementos de emergencia lograron controlar el incendio. Hasta aquí la información nacional, Leti, regreso contigo, que tengas excelente noche. Muchísimas gracias, Flor. Muy buenas noches. Y la delegación mexicana que participó en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2017, celebrada en Chile, se levantó con el triunfo. Valeria García Hernández y Óscar Angulo Flores ganaron medalla de oro. Geraldine Lomelí Ponce, medalla de plata, mientras que las hermanas Adriana y Alejandra Hernández Vázquez obtuvieron mención honorífica. México será sede de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica en el año 2019. Los interesados pueden registrarse en la página que aparecerá, no está apareciendo en su pantalla, se la voy a decir, www.inaoe.edu.mx. Se la repito, www.inaoe.edu.mx. Y este fin de semana en la Ciudad de México fue invadida por alebrijes monumentales. Veamos. Una tarde común en la Ciudad de México.
se vio iluminada y animada con el 11º desfile de alebrijes monumentales. Desde el Zócalo capitalino y hasta el Ángel de la Independencia, estos seres fantásticos, productos de la imaginación, se llevaron los aplausos. A pesar de todo lo que hemos pasado, pues estamos alegres. Sus formas únicas y extravagantes, así como sus colores, robaron la atención de los más pequeños, quienes a cada instante hacían expresiones de asombro. Es como un rinoceronte moscudo. ¿Por qué te gusta? Pues tiene muchos colores y muchas formas. Como un tigre con alas gordo. ¿Y por qué te gustó? Porque está muy chistoso. Detrás de cada alebrije se encuentra un artesano cartonero, quien pone su alma en cada obra y mantiene vivas nuestras tradiciones. Tal es el caso de Alfonso Morales. Este es nuestro 11º año que estamos acá y nos sentimos muy contentos porque pensamos que el Museo de Arte Popular de México fue quien impulsó nuevamente a los cartoneros, puesto que la cartonería nosotros veíamos que estaba muriendo. Alfonso, proveniente de Jojutla, Morelos, una de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, también es muestra de que México está de pie. Tenemos el ánimo de levantarnos, de seguir adelante como cuestión cultural, comercial y de vida, de la juventud, de la niñez y de la sociedad. Con información de Flor Hurtado, México al día. Y en Guanajuato siguen con éxito las actividades del Festival Internacional Cervantino. Esto fue lo que sucedió el fin de semana. En la exestación del ferrocarril de Guanajuato, 56 jóvenes provenientes de todo el país formaron parte del concurso Revolución es Rap. Mira, hermano, aquí lo combino. Me paran el beat, pero hablo del Cervantino. Se siente un gigante, les presento un muelino. Con el tema de la revolución como eje de sus creaciones, los concursantes demostraron que el rap es mucho más que una forma creativa de expresión. Para poder venir a compartir lo que de verdad es el rap, lo que puede ser, que puede llegar a ser una herramienta de comunicación para transmitir conocimientos de forma más lúdica para los jóvenes. No tiene nada que ver directamente con las drogas, la calle. Sepan que también los rappers tenemos algo que decir y que es muy importante que lo escuchen. En la batalla de rap se impuso Danger, originario de Tijuana, quien se hizo acreedor a un premio de 35,000 pesos en efectivo. Otro debutante en el Cervantino es la banda de rock DLD, agrupación que tocó sus éxitos en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El público ovacionó al grupo que cuenta con casi 2 décadas de trayectoria y 6 discos en su haber. La jornada dominical se cerró con la actuación del prestigioso Ballet Nacional de Marsella. La agrupación dancística, dirigida por el italiano Ennio Greco y el holandés Pieter Scholten, escenificó una obra inspirada en el deporte del boxeo. Danza y pugilismo, 2 prácticas que demandan dominio del cuerpo y máxima disciplina, se enlazan en esta puesta en escena que impactó a los asistentes. La obra, donde los bailarines se convierten en boxeadores y los boxeadores en bailarines, se presentará nuevamente este lunes a las 20 horas en la Cancha de Cristal de Guanajuato. Para México al Día, Juan Carlos Olavarría, camarógrafo, Alejandro Pichardo, realizador, y Rufino Enríquez, reportero, enviados especiales en Guanajuato. Es tiempo de ir a la información cultural con Víctor Gaspar y el Canal 22. Un placer saludarlos desde Guanajuato capital, donde continúa la Fiesta del Espíritu, 45 edición del Festival Internacional Cervantino. Y nos vamos directamente hasta China. Desde ella llega Guangdong Modern Dance Company, quien transforma el cuerpo humano en pincel. La ambición del hombre por capturar en símbolos la naturaleza y su fuero interno. Traducción del movimiento de la mano, que se transforma en ideograma, al lenguaje del cuerpo que se desplaza en el escenario. Más allá de la caligrafía, es la concepción de la coreógrafa Liu Qi, quien al frente de la Guangdong Modern Dance Company presentó al público un montaje dividido en 2 partes. El primero de ellos, titulado Sobre la caligrafía, anuncia al espectador la concepción oriental de este arte a través de proyecciones. El escenario, con su iluminación,
sugiere a momentos una hoja de papel representada por la luz. Bailarines que con su cuerpo se convierten en pinceles y trazan, acaso de manera efímera, símbolos en el aire. Nos despedimos desde Guanajuato capital, 45 edición del Festival Internacional Cervantino. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en México al Día. Y el Paseo de la Reforma recibe una peculiar exposición. Vea de qué se trata. Paseo de la Reforma ya luce llena de flores amarillas. Es señal de que el Día de Muertos está cerca. A este colorido camino se le suman figuras representativas de nuestras tradiciones. Son 50 cráneos gigantes con diversas temáticas. Me encanta, sí, está muy padre. No sé, he estado caminando ahorita viendo las calaveras y están muy padres, la verdad. O sea, me gusta mucho y se ve muy padre. También la decoración de las calles, me gustó mucho. Están hechos de vidrio y resina y de la glorieta de La Palma al Ángel de la Independencia llaman la atención de propios y extraños. La gastronomía, así como la riqueza natural y cultural de nuestro país, se moldean en los llamados mexicráneos. En ellos usted podrá apreciar el tradicional juego de lotería, la lucha libre, el folclor de Xochimilco y el arte huichol. El objetivo es que a través del arte y la creatividad se mantengan vivas nuestras tradiciones. Se me hace muy padre, la verdad, es como una, pues no sé, forma de hacer cosas buenas por nuestro país, como la cultura y pues explotar la imaginación. A mí me gustan de los cráneos sus colores porque están muy bonitos. Y de la escuela me han platicado que se celebra el Día de Muertos, que es el 1 de noviembre y 2. En cada uno de ellos, diversos artistas plásticos plasmaron también pensamientos en memoria de las víctimas de los sismos de septiembre. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Muchísimas gracias, claro que sí. Hasta mañana. Y esta noche escuchamos en voz de Alejandro Ramos, director de Notimex. Buenas noches. La reciente visita a México del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, resultó oportuna en la medida que acercó a dos países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque no hubo acuerdos concretos, sí permitió afianzar una alianza implícita ante el tercer socio del grupo, los Estados Unidos de América, y en particular frente a las posiciones de su presidente Donald Trump. Esto es especialmente útil, dado que la renegociación de dicho tratado se perfila para prolongarse varios meses más. Trump ha elegido la política de todo o nada e insiste en echar el tratado por la borda y negociar acuerdos bilaterales con México y Canadá. Durante la visita a nuestro país, Trudeau destacó los beneficios que el acuerdo comercial tripartito ha traído para quienes lo integran, dado que constituye la zona comercial más grande del mundo. Aunque reconoció que cada país tiene sus prioridades, el primer ministro de Canadá consideró que renegociar el tratado es viable, dado que está probado que resulta benéfico para las naciones que lo integran. Esta alianza implícita entre México y Canadá sin duda resulta útil ante una negociación que se presenta difícil, sobre todo por el reiterado interés de Trump de dinamitar el tratado. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.
Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos en México al Día. Mi nombre es Leticia Carvajal Arellano y a nombre del titular de este espacio, mi compañero Gustavo Rentería, le agradezco el favor de su atención. Mañana a las 6:30 no se pierda Patricia Betaza y Omar Cepeda, y en punto de las 2:30 de la tarde los espera mi compañero Enrique Lascano. A las 15 horas lo invito para que vea Iberoamérica al Día. Que tenga bonita noche. Gracias por acompañarnos. Esto es México al Día.